Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer el solucionario completo, ¿sí? Del examen ordinario segunda fase 2023 del área de biomédicas. Así que espero que este solucionario les sea de mucha utilidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, registrarse en nuestra página web. Lo pueden encontrar en la descripción de este video. Así que sin más, comenzamos con el solucionario de este examen, chicos. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Juan Juan dice a Pedro, ¿no? Siendo Pedro una persona robusta, corpulenta, fortachón y fornido, dice, ¿no? ¿Quién creen que estás? Juan está haciendo, a ver, ¿qué cosa es la ironía, muchachos? La ironía es una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, ¿no? Entonces Juan en esta oportunidad está siendo irónico porque dice, ¿quién creen que estás? Sabiendo él que Pedro es totalmente robusto, corpulento, está siendo irónico. Entonces la alternativa es la letra A, muchachos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Dice, a ver, es un escrito de un determinado tema, generalmente breve, que se elabora con ideas propias del autor. Esto hace referencia a... Aquí les he puesto, chicos, miren, ¿qué cosa es un ensayo? Un ensayo es una composición escrita en que se expone la interpretación personal, ¿no? La idea del autor, sobre un tema en particular. Es un escrito donde el autor expone sus propias ideas. Entonces hace referencia justamente a lo que viene a ser un ensayo, el enunciado del problema. Entonces la alternativa sería la letra D, chicos, la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. A ver, hablan de Noam Chomsky. Reconocido lingüista y activista político, expuso ante sus alumnos universitarios aspectos de la teoría de la sintaxis. Es un discurso. A ver, chicos, acá hay una pequeña sinopsis acerca de esta obra. Dice, ¿no? Con sus aportaciones a la estructura léxica y sus análisis del panorama histórico y actual de la lingüística constituye una referencia obligatoria en su campo. Entonces, esta obra, chicos, es netamente académica, pues, ¿no? Es netamente académica. Entonces, la respuesta sería la letra E. La respuesta sería la letra E, porque habla exclusivamente de, de cómo mejorar la lingüística, ¿no? La estructura léxica y y otras situaciones, ¿no? Análisis del panorama histórico, dice, ¿no? Y actual de la lingüística constituye una referencia obligatoria en su campo. Acá inclusive te dice, ¿no? Es un hito en la revolución lingüística, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta obra, chicos, es netamente académica. Netamente académica. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice lo siguiente, a ver. Dice, determine el enunciado que se relaciona con Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Aquí les he colocado un pequeño resumen, ¿no? ¿Cuál es la trama de Ensayo sobre la ceguera, ¿no? En esta obra, José Saramago nos asoma a los límites de nuestra conciencia a través de 6 personajes anónimos dirigidos por una heroína que han de hacer frente a una pandemia que se extiende por todo el mundo, conocida como la ceguera blanca. Entonces, hace referencia esta obra a una pandemia. La alternativa sería la letra C. Es una novela que relata acerca de una epidemia, ¿no? Epidemia, pandemia. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. A ver, ¿qué dice la siguiente pregunta? Relaciona la temática y la obra en Mario Vargas Llosa. A ver. La guerra del fin del mundo. A ver, la uno, miren. En la Guerra del Fin del Mundo existe un personaje principal llamado Antonio Conselheiro, dice, ¿no? Quien constituye la figura mesiánica sobre la cual el paradigma religioso entre la revolución, la justicia y la fe se ve ampliamente reflejado. Entonces, la Guerra del Fin del Mundo hace referencia a un santero mesiánico, sería uno con C. La ciudad y los perros. La ciudad de los perros, chicos, cuenta a través de la denuncia del machismo y la violencia de un colegio militar de Lima, ¿no? El colegio Leoncio Prado. Entonces, la 2 sería con la D, ¿no? 2 con D, ambientada en un colegio militar. Conversación en la catedral.
Es una visión de la sociedad peruana durante el gobierno dictatorial del general Manuel Odría. Entonces, la 3 vendría a ser con, a ver, acá, con la B, ¿no? Trata de los avatares de un joven periodista en una dictadura, justamente la dictadura del general Manuel Odría. La 4, la civilización del espectáculo. No habla de la banalización de las artes y la literatura, el triunfo del periodismo amarillista y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea. Entonces, es una crítica a la banalización de la sociedad posmoderna. Eso sería la 4 con la A. Y por último, el héroe discreto no narra la historia paralela de dos personajes, el ordenado y entrañable Felicito Yanaque, un pequeño empresario de Piura que es extorsionado, ¿no? Tiene que ser con la letra E. Se extorsiona a un empresario transportista. Entonces la alternativa sería, a ver, 1 con C, 2 con D, 1C, 2D, 3A, a ver, 1C, 2D, perdón, 3B, 3B, 4A y 5E. Entonces la clave sería la letra A, muchachos, la letra A. Pasamos a la siguiente pregunta. Determine la verdad o falsedad de los enunciados sobre Mariano Melgar. Entonces, a ver, hay que tener un poco de cuidado aquí. El yarabí melgariano tiene como rasgo distintivo el lamento por el terruño. El terruño hace referencia a lo que es la tierra, ¿no? Lo de acerca de las características literarias de Mariano Melgar es que es netamente romántico, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el lamento por las tierras ni nada de eso. Entonces esto sería falso, ¿no? Siguiente, la fábula El cantero y el asno refiere una problemática colonial entre el indio y el esclavo negro. Falso, chicos, miren. El cantero y el asno hace una referencia a la protesta contra la discriminación de los indios por parte de los grupos de poder. Acá te dice entre el indio y el esclavo negro, no, es entre el indio y los grupos de poder. Por eso que es falso. Entonces las dos primeras son falsas, estamos entre la A y la B. La crítica acepta que fue un precursor del nativismo romántico, esto es verdadero, ¿no? Mariano Melgar es autor de poemas amorosos de imitación indígena, ¿no? Indigenismo precedente a lo que viene a ser el nativismo romántico. Entonces, eso es verdadero, no es precursor de lo que viene a ser el nativismo romántico. Entonces, la tercera es verdadero, por lo tanto, la alternativa tiene que ser la letra A. Entonces, la 4, miren. Según la crítica contemporánea, el yarabí melgariano es su mayor e innovador aporte a la literatura peruana. Eso es correcto. Carta a Silvia formalmente contiene rasgos modernistas. No, miren, acá está. Cartas a Silvia es una obra netamente romántica, ¿no? Está dentro de lo que viene a ser el romanticismo, no tiene rasgos modernistas. Es por eso que esto es falso. Chicos, y esto sería verdadero. La clave es la letra A. Vamos con la siguiente. A ver, dice aquí, identifique, vamos a subrayar con este color, identifica el tipo de conector lógico que se necesita en el enunciado. Dice, las relaciones intersubjetivas entre un individuo y otro son determinantes para la instauración de las bases democráticas. Las relaciones intersubjetivas se refiere a relaciones entre personas, pues, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, miren, los conectores reformuladores explicativos, porque está adicionando información acerca de las relaciones intersubjetivas. En esta segunda parte está adicionando información. Por eso que acá lo que tú necesitas es un conector explicativo. Por lo tanto, la clave sería la letra A, ¿no? Reformulador de explicación. Inclusive tú puedes reemplazar, ¿no? Mira, las relaciones intersubjetivas, mejor dicho, entre un individuo y otro, o puedes decir, ¿no? Dicho de otra manera, entre un individuo y otro, son determinantes para la instauración de las bases democráticas, ¿no? Entonces, ahí el tipo de conector que encaja es
reformuladores explicativos. Vamos con la siguiente pregunta. Identifique la palabra que no guarda relación sinonímica, dice. Que no guarda relación sinonímica. Con la palabra subrayada. Aquellos excongresistas organizaron festines babilónicos en zonas ribereñas de la capital. A ver, ¿qué cosa es babilónico? Fastuoso, ostentoso, lujoso, ¿no? Espléndido. Entonces, lujoso sí es un sinónimo, espléndido también, ostentoso también, fastuosos también. La que no corresponde es austero, ¿no? Austero es lo opuesto, chicos, es cuando tú manejas tus gastos de forma bastante recelosa, ¿no? Buscas ahorrar, buscas despilfarrar menos dinero en cosas que pueden ser banales o que no tienen utilidad. Inclusive, si ustedes se acuerdan, cuando Alan García entró a ser presidente de su segundo gobierno, él dijo, no vamos a hacer un gobierno austero, ¿no? Que busca ahorrar dinero, no despilfarrar el dinero. Entonces, austero es lo opuesto a lo que viene a ser babilónico. La clave es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. 9. La idoneidad del nuevo fiscal se evidenció desde el primer acto procesal. Sin embargo, dice, para el abogado del inculpado, el magistrado hizo gala de abierta ineptitud. Entonces, idoneidad, ineptitud, esa... A ver, idoneidad es cuando muestras, pues, no competencia. En cambio, ineptitud con idoneidad son antónimos. O sea que esta relación que hay es de antonimia. Entonces, si ustedes analizan bien las alternativas, la que más se asemeja como una antonimia sería la letra D, transigencia y arbitrariedad. Arbitrariedad es cuando no eres imparcial, o sea, cuando de alguna forma buscas favorecer a una parte, no eres justo. Eso es arbitrariedad, ¿no? Mientras que transigencia es que eres flexible, tolerante, ¿no? Indulgente. Entonces, esta es la antonimia que más se asemeja y que más, eh, digamos, que más se acomoda a reemplazar estas dos palabras, ¿no? Dentro del texto, dentro del enunciado que te dan. Por eso que la clave es la letra D, ¿no? Transigencia, arbitrariedad. Ya, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Son textos. A ver, pregunta 10. Te sugiero que pauses el video y leas el texto para que tengas una idea de en qué consiste, ¿no? La pregunta dice, del último párrafo se infiere. Cuando dicen se infiere, significa, chicos, de que no te lo dice el texto, sino que tú lo deduces del texto. Lo deduces del texto. Entonces, miren, del último párrafo, vamos a resaltar acá, miren. La ciencia no puede caminar sola por el rumbo del progreso. No puede caminar sola. Es esencial un diálogo interdisciplinario constante. Entonces, lo que podemos inferir nosotros es que la ciencia, en este caso hace referencia a las ciencias biomédicas, necesitan apoyarse de otras ciencias. ¿Sí? Necesitan apoyarse de otras ciencias. Entonces la respuesta sería la letra A, ¿no? Necesita complementarse con las humanidades. Si ustedes se leen el texto, chicos, lo que hace referencia es que hay que dejar un poco de lado el negocio de lo que son las ciencias biomédicas, la tecnología biomédica, para de alguna forma humanizarnos más. O sea, ser más conscientes con las personas, no solamente ver el tema del dinero o como un negocio, ¿no? El tema de la salud, sino también hay que tener cierta inclinación en buscar ayuda o ayudar, mejor dicho, a las personas. Entonces, por eso que la respuesta sería la letra A, es la que podemos deducir del último párrafo, ¿no? La ciencia no puede caminar sola por el rumbo del progreso. Es esencial un diálogo interdisciplinario constante. ¿Ya, chicos? Entonces la letra A. No puede ser la letra E, por ejemplo. Dice, ha neutralizado toda posibilidad de desmoralización. No tiene nada que ver. Debe propiciar un diálogo interdisciplinario. Ya, esto no puede ser porque esto no es algo que tú infieres del texto.
esto te lo dice el texto. Cuando te dice infiere, tú debes deducirlo. Entonces, es por eso que esto no es la alternativa correcta, porque el texto te lo está diciendo, tú no lo infieres. ¿Ya, chicos? La correcta es la A. La problemática abordada pertenece al campo de... miren, acá chicos dice, ¿no? La tecnología biomédica ha aportado muchos beneficios a la humanidad sufriente y cuenta con un apoyo ético en la medida que su finalidad terapéutica sea humanizante, ¿ven lo que le estaba diciendo? Y respete la dignidad de la persona humana. Hoy en día la ciencia es una fuente de poder muy codiciada, pero ¿quién maneja este poder, no? Entonces, lo que hace referencia, como les decía, es que la industria de la salud se está enfocando únicamente en hacer dinero, ¿no? Entonces la problemática abordada es de la bioética, muchachos. Bioética. Bioética. ¿Está bien? No tiene nada que ver el conocimiento científico. No, no es eso. Justicia social tampoco. La política tampoco. El progreso de la tecnología tampoco. Es de bioética. ¿No? Hay que humanizarnos más. No solamente ver el tema del negocio. ¿Ya? Entonces la clave es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, pregunta 12. En el contexto de la lectura, dice, ¿no? El significado que prevalece sobre el concepto clima es. A ver, aquí, miren. El clima es el conjunto de los caracteres que definen las condiciones exteriores que reinan en la superficie del planeta. En la superficie del planeta. Entonces, hace referencia, el significado que prevalece sobre el concepto clima es condiciones atmosféricas, ¿no? Condiciones atmosféricas. Condiciones socioculturales no tiene nada que ver esto. Súbitos cambios ambientales tampoco. Atmósfera laboral no tiene nada que ver esto de, o sea, en ambiente de trabajo no tiene nada que ver. Relaciones interpersonales tampoco, ¿no? Condiciones atmosféricas. Eso es lo que predomina en el texto. Según el texto, no es un factor condicionante del clima. A ver, miren chicos. Los parámetros cardinales son, por supuesto, la temperatura y la pluviosidad. O sea, la pluviosidad es un parámetro. Es un parámetro. Acá te dice, no es un factor. ¿Quiénes son los factores? Mira, acá está. Mira. Los determinismos del clima son en principio latitudinales, ¿no? Cuanto más cerca se está del polo, más atenuada está la radiación solar por la atmósfera y más frío hace. El reparto de los continentes, su superficie, la distancia al mar, donde se forman las nubes y los relieves, ¿no? Son también factores esenciales. O sea, los factores esenciales son lo que mencioné, ¿no? La latitud, ¿no? La radiación solar, lo que viene a ser la distancia al mar, formación de nubes, ¿no? Los relieves, todos esos son factores, mientras que la pluviosidad es un parámetro, por lo tanto, no es un factor. La distancia al mar sí es, lo dice el texto, la radiación solar también, la latitud también, la altitud también, que viene a ser el relieve, ¿no? La temperatura desciende con la altitud, ¿ves? Ese es un factor. Pero la pluviosidad no es un factor, es un parámetro. Según lo que menciona el texto, es un parámetro. La clave es la E. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, a ver, pregunta 14. Las autoridades de la localidad de Chivay promueven el turismo por Semana Santa para conocer el majestuoso vuelo del cóndor, que es propio de la región. A ver, el cóndor. Bien chicos, región Janca. Fauna, el cóndor, ¿no? En la región Janca es común, ¿no? El tema del cóndor, ¿no? Es una fauna importante en la región Janca, el cóndor. Entonces la respuesta sería la letra A. Janca, es propio de la región Janca. Siguiente pregunta, dice, a ver, vamos a leer aquí. Jesús realiza un viaje de estudio por la Sierra Central y el altiplano de nuestro país en la época de invierno. Ahí observa un fenómeno atmosférico que se produce cuando la temperatura del aire existente en la cercanía del suelo desciende por debajo de 0 grados. Este fenómeno se denomina, mira, ¿qué cosas son las heladas? Son fenómenos que se presentan en la sierra cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados y a poca altura del suelo, ¿no? Entonces, el enunciado hace referencia al fenómeno de la helada. La clave sería la letra A. Vamos con la siguiente.
La formación de las cordilleras de los Andes, producto de la convergencia de las placas Nazca y se inició a finales de la era mesozoica en el periodo. Ya está, miren chicos. Miren aquí. Formación de los Andes. La cordillera comenzó su formación comienzo de la era mesozoica, ¿no? La principal causa de este movimiento fue la acción de la placa tectónica oceánica de Nazca. En esa época, esta placa se deslizó bajo la plataforma continental sudamericana. Entonces, es producto de la convergencia de las placas Nazca y sudamericana. Se inició a finales de la era mesozoica en el periodo Cretácico, muchachos, Cretácico. Por lo tanto, la clave es la letra E. Ese fenómeno donde una placa va debajo de otra se le conoce como subducción. No te vas a olvidar eso. Subducción. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, a ver, dentro de la problemática ambiental, la erosión del suelo, debido a la falta de vegetación, la pérdida del terreno fértil, la pérdida de la flora y fauna, la interrupción del ciclo del agua son consecuencias de la... Bien chicos, 6 consecuencias de la deforestación. Miren, pérdida de hábitat y biodiversidad, aumento de la sequía y erosión del suelo, mira, interrupción del ciclo del agua. El enunciado hace referencia a consecuencias de la deforestación. Por lo tanto, la clave sería la letra D, muchachos, la letra D.